27 Carilla A, al comienzo de este nuevo capítulo, en el primer renglón, primera palabra. Si nosotros rebobinamos y vamos hacia atrás, ¿en cuál parte del proceso nos encontramos parados con el Kohen Gadol? Teníamos que el Kohen Gadol ya había hecho Shahitá al toro de él y de los Kohanim, habiendo ya hecho previamente las dos confesiones, los dos bituim, y dejamos la sangre en manos de un Kohen que estaba revolviéndolo para que no se coagule. Se retiró, hizo el sorteo, ¿sí? Está todo previamente, y lo que habíamos dicho, ¿sí? Que después de que deja la sangre en manos de otro Kohen, él subía arriba del Mizbeach y llenaba la pala con las brasas para llevar a hacer el Ketoret, el incienso del Kodesh HaKodashim. Ahí es donde nosotros cortamos en la mitad del proceso del Kohen Gadol. Continúa la Mishnah y nos dice: sacaban de una de las habitaciones donde se guardaban allí todos los utensilios, sacaban para él un kaf, una especie de fuente, y una mahtá, y una pala. Hafan melohofnav, venatan de toja kaf. El Kohen Gadol llenaba sus manos con incienso, y no estoy detallando bien detalles, valga la redundancia, porque la Gemara va a analizar qué es exactamente lo que está haciendo aquí el Kohen Gadol, de dónde los tomaba, dónde los colocaba. Vamos a ver ahora la Gemara. Por lo tanto, hago traducción literal. Llenaba sus dos manos, Benatal le toja kaf, y colocaba el contenido de sus manos, todo con el incienso, dentro de esta especie de fuente. Akadol lefikotno, Beakatan lefikotno. ¿Qué cantidad es la que tiene que llenar y colocar ahí? Cada uno de acuerdo a su capacidad. Tiene manos más grandes, será mayor cantidad. Tiene manos más pequeñas, será una cantidad más pequeña. Esto es la medida. Y ahora tomaba la pala con su mano derecha y esta fuente con la mano izquierda. Hasta aquí, traducción literal de las palabras de la Mishnah. Vamos a comenzar a analizar qué es lo que está escrito aquí. Dice la Gemara. En primer lugar, mahtá. Dicen que extraían de la habitación de los utensilios, extraían y le acercaban al Kohen Gadol una fuente y una pala. Pregunta la Gemara, ¿una pala? Atánale, así corrige el Baj. Atánale. Ya estudiamos anteriormente, en el Perek anterior, en el capítulo anterior, estudiamos Natale Tamachta de Ala de Rosh Mizbeach, que él tomó una pala, subió hacia el Mizbeach, vejote, veyored, removía, tomaba las brasas que era necesario, llenaba la pala con brasas y bajó con las brasas. Así estudiamos en el Perek anterior. Entonces, ya la pala ya la tenía, ya la utilizó, ya está llena con las brasas y la tiene ahí apoyada en el piso. Entonces, ¿para qué le traían una segunda pala? ¿O a qué pala se está refiriendo? Dice la Gemara: Atam mahtá de gehalim. Viajá, mahtá de ketoret. No, señor. Esta que nosotros ya estudiamos en el Perek anterior es la pala con brasas. Y la que está nombrándose aquí en nuestra Mishnah es una pala llena de ketoret. Una pala llena de incienso daká minat daká. De incienso, como estudiamos en el Perek anterior también, doblemente refinado. ¿Y para qué se la traían? Para que él tome de allí la cantidad de ketoret que necesita para realizarlo ahora en Yom Kippur. De Tania, como está escrito claramente en la Baraitá, Hotziu lo et hakaf rekan min lishkat hakelim. La Baraitá detalla y es más clara en este concepto y nos dice: sacaban para él de la habitación de los recipientes, como dijimos anteriormente, esta fuente vacía.
Milishkat bet Abtinaz, y una pala llena con ketoret de la habitación de Abtinaz. Si nosotros reflejamos un poquito la mente, estudiamos en el primer pec, aquí mismo, el Bet Abtinaz era aquella habitación donde se enseñaba y se practicaba a hacer el ketoret. Allí obviamente preparaban también el ketoret de Yom Kippurim, que lo volvían a moler. Entonces, la pala que tenía, de acuerdo a lo que estamos diciendo ahora, el ketoret, esa pala con ketoret, se preparó en Lishkat Bet Abtinaz. La fuente para colocar el ketoret que se iba a utilizar en Yom Kippur venía de otra habitación donde estaban todos los recipientes a utilizar. Entonces al Kohen Gadol ahora, de la habitación donde están los recipientes, le trajeron esta fuente. Y por otro lado, de Lishkat Bet Abtinaz, le trajeron una pala repleta y llena de ketoret. Y sobre esto dice nuestra Mishnah, el Kohen Gadol llenaba Melohofnav, llenaba sus dos palmas con el ketoret que estaba en esta pala que trajeron del Bet Abtinaz y lo colocaba en la fuente, ¿sí?, que le trajeron para con ella llevar ahora el ketoret hacia el Kodesh HaKodashim. Esto es entonces lo que dijo nuestra Mishnah. Por lo tanto, cuando la Mishnah dijo Tzivolo esta kaf, esta machtá, sacaron para él la fuente y la pala, no se la sacaron del mismo lugar. Una la trajeron de un lugar, otra la trajeron del otro lugar. Hafan Melohofnav, lo que siguió diciendo la Mishnah, llenaba sus dos palmas, es del incienso que estaba en la pala que le trajeron. Benatán le toca Kaf Gadol, y de ahí llenaba, ¿sí?, o lo colocaba en esta fuente que le trajeron vacía. Esta es entonces la explicación de lo que está escrito en nuestra Mishnah. Ahora, dice la Gemara, Hafan Melohofnav Benatán le toca Kaf Gadol, esto es lo que acabamos de explicar recién, que está escrito en la Mishnah. Y esta era la medida, cada uno de acuerdo a sus manos, a sus palmas, palmas más grandes, mayor cantidad, palmas más pequeñas, menor cantidad. La Malí. ¿Para qué necesitamos esta fuente? Esta fuente que nosotros estamos mencionando, que allí coloca el incienso. ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene? Melohofnav bebi, amar Rahmaná. La Torah dijo que va a llenar un melohofnav ketoret tzamim dakka bebi mi bela parojet. Y dice, y llena sus dos palmas con ketoret tzamim dakka, con el incienso bien finito, como dijimos, y lo lleva al beta parojet. Melohofnav bebi, llena sus palmas y lo lleva, dice Pasuk. Entonces, ¿cómo que nosotros estamos diciendo aquí en la Mishnah que lo coloca en una fuente y lo lleva en una fuente? La Torah dijo, llena las palmas y lo lleva. No podemos cambiar lo que está escrito en la Torah. Mishum de Laifcha, dice además, es verdad que eso es lo que se entiende de las palabras del Pasuk, pero es imposible obrar de otra manera. De Ejinavid, pensemos, dice la Gemara, ¿cuál sería la manera posible de actuar? Ne'ayil, Be'adar Ne'ayil. Que él lleve ahora, por ejemplo, la pala con las brasas, vuelva a salir, y ahora entre una segunda vez con las palmas de él llenas del ketoret, ya que tomar todo conjuntamente es imposible. Si él tiene las dos manos llenas con el incienso, ¿cómo lleva además la pala con las brasas? Que era una cantidad relativamente importante de brasas. Entonces, si la propuesta sería que entre una vez con la pala con las brasas hasta Kodesh HaKodashim, salga de Kodesh HaKodashim, llene sus palmas y vuelva a entrar, y ahora sí vierte el ketoret sobre estas brasas, que sería una posibilidad, se llamará, esto aparentemente es imposible. La Torah nos dijo claramente una sola, vamos a decir, un solo ingreso al Kodesh HaKodashim con estos productos, ya que la palabra de la Torah en esta situación viene conjuntamente uno con el otro. La Torah dice, va a tomar llenando una pala de brasas, como estudiamos anteriormente, de las brasas que están en el Mizbeach delante de Boreolam,
Umlo hofnab, y va a agarrar también lo que llena sus dos palmas, que todo es también de acá, y lo va a llevar pasando el cortinado, lo va a llevar al Kodesh HaKodashim. Es decir, que la Torah dice claramente, va a tomar las brasas y el incienso y lo lleva al Kodesh HaKodashim. Entonces, la Torah nos habla de en una sola vuelta, en una sola ida, llevar las dos cosas. Entonces no podemos ir, salir y llevar de vuelta. También estaríamos en infracción a lo que está escrito en la Torah. Nishkele, entonces otra propuesta o posible solución, ¿cuál sería? Nishkele la ketoret de Hofnab, ve nahte la mahta de Gehalim Ilave, ve liol. Podríamos optar entonces por otra solución. Que tome la fuente con el ketoret, que coloque la pala con las brasas sobre la fuente del ketoret, y que agarre ahora la fuente de ketoret con la pala que está por arriba y entre con las dos cosas conjuntamente. Eso sería una posibilidad de cómo hacer para llevar todo junto. Ahora nosotros estamos diciendo que no se puede usar la fuente. Entonces, ¿cómo debería ser? Tendría que tener el ketoret en las manos y pondría la pala arriba del ketoret. Atención la propuesta que dice la Gemara de cómo podría ser, ya que todo lo que estamos buscando es cumplir literalmente con las palabras de Pasuk. Melohofna bebi, con las palmas llenas, que entre. Entonces, algún otro lo ayudaría y le colocaría la pala arriba de el ketoret. Tendría que tener muchísimo cuidado de no quemarse, tendría que estar apoyado de una manera muy cuidadosa para que el ketoret aísle de que no se queme las manos el Kohen Gadol. Pero es incluso a modo de propuesta. Incluso si lográramos hacer algo así. Y así de esta manera entre, y se llamará Kimate Atam. Vamos a suponer que lo logró. Cuando llega ahora al Kodesh HaKodashim, Ejilavid, ¿cómo hace ahora? Adentro del Kodesh HaKodashim está completamente solo, no hay quien lo ayude. Nishkele Beshine, Benahten Mahta. La única manera para apoyar ahora la pala con las brasas sería aparentemente que con sus dientes él se ayude, muerda del mango de la pala, haciendo bastante equilibrio, y se agache y la apoye en el piso con los dientes. Después quizás la pueda acomodar un poquito más con los pies, moviendo de la manija para acomodarla, y que vierta el ketoret sobre las brasas. Si es así, se la demará que podría darse toda esta situación, que de por sí misma es complicada. Hashta, Lifnei Melech Basar Badam Enosim, que Lifnei Melech Basar Badam Enosim, ¿acaso delante de un rey de carne y hueso hay alguien que le presente o le traiga un obsequio y lo tome con los dientes y lo apoye delante del rey con los dientes? Ni a un ser humano le vamos a obrar de esa manera delante de él. Así vamos a obrar delante de Boreolam en el Kodesh HaKodashim. ¿No es lógico que esta sea la propuesta que nos esté diciendo en la Torah? El Kaj, no es, sino es imposible. Técnicamente, hacerlo como un ser humano no es posible hacerlo. Entonces, a la fuerza, la intención de la Torah no fue Melohofnat Beni, que lleven en las manos y lo lleve así directamente, sino que van de la Efshar Abdena Kedash Keham Nesim. Hacer que es imposible técnicamente hacerlo, optamos por algo que ya vimos que hicieron los Nesiim. Cuando se inauguró el Mishkan, el 1 de Nisan del año 2449, cada uno de los Nesiim llevó Kafahat Asarat Zahab Melea Ketoret. Cada uno llenó una fuente, Asarat Zahab, con 10 pesos de Zahab, Melea Ketoret, y la llenó con Ketoret. Entonces ya encontramos que los Nesiim llevaron una fuente con Ketoret. Entonces,
optamos por esa misma modalidad que ellos tomaron, que seguramente esta fue la intención de la Torah también aquí, que el Kohen Gadol obre de esta misma manera. Por eso es que le traían esta fuente. Él llenaba el Meloj Hofnav, como dijo la Torah, y lo vertía en esta fuente. Y ahora sí, teniendo la fuente con el Ketoret y la pala con los carbones, podía de una sola vez ingresar al Kodesh HaKodashim llevando las dos cosas, una en cada mano. Y sobre esto dice Natal eta kaf, Natal eta mahtab bimino, beyamin, beta kaf bismol. Tomaba la pala con las brasas en la derecha y la fuente del Ketoret en la mano izquierda. Pregunta la Gemara, el ciudadano, el civil original, el Yehudí original, está aquí en la tierra, Be'ará. Y el Goer, el converso, lo elevamos hasta el Shamaim. Es decir, ¿cómo es posible que hagamos de lo secundario lo principal y de lo principal secundario? Aquí obviamente el elemento principal es el Ketoret, es el incienso. Las brasas son un medio para poder quemar y realizar el Ketoret. Entonces, ¿cómo es que él lleva las brasas, que es un medio, en la mano derecha, que es la más importante, y el Ketoret, que es lo principal, lo lleva en la mano izquierda? Esto no se entiende. Contesta la Gemara, el peso, la cantidad de las brasas eran mayores que la cantidad y el peso del Ketoret. Entonces la mano fuerte también, que es la mano derecha, a ella le apostamos lo más pesado. Y a la mano liviana, a la mano débil, le damos lo más liviano, que es el Ketoret. E incluso en algunas situaciones en las que consigamos un Kohen Gadol que tiene manos muy grandes y la cantidad del Ketoret llega a equiparar al peso también de las brasas, igualmente vamos a seguir obrando de la misma manera. Porque no podemos, sí, como pasó en la práctica con este Kohen Gadol, el Ishmael ben Kimhait, que ahora la Gemara nos va a contar más sobre él, que tenía manos muy grandes. De todas maneras, por uno u otro Kohen Gadol que quizás se encuentre en la misma situación, no vamos a cambiar, vamos a mantener una línea uniforme para todos los Kohanim Gedolim. Y nos dice la Gemara, sí, lo siguiente, las palabras Zohamab y Zotzonenet, de acuerdo, sí, a lo que trae el Baj y otros comentaristas, no tienen lugar y hay que omitirlas. Así cuentan sobre el Ishmael ben Kamhit, que era Kohen Gadol, que él llegaba a recolectar en su mano la cantidad de 4 kabim. Entendamos que la pala con brasas tenía 3 kabim y él lograba en su mano incluir hasta 4 kabim en sus propias palmas. Y él solía decir, Kolan Nashim Zardu, todas las mujeres embarazadas utilizaban el sistema Zerev en su embarazo, que ahora la hermana nos va a explicar un poquitito más. Y el Zerev que utilizaba mi madre, superaba a todos y llegaba por arriba de todos hasta el techo. Era el máximo sistema de Zerev y por lo tanto logró que nazca un hijo tan grande como yo. Este Kohen Gadol, Ishmael ben Kimhit, tenía dimensiones realmente sorprendentes de todo su cuerpo y por eso tenía palmas de su mano también muy grandes que podían juntar 4 kabim. Y que de hambre ve Arsan. Y aquí dijeron no en el Zered sino en el Arsan, otro sistema de alimentación también. De Rabba Bar Yonatan, como si no Rabba Bar Yonatan. De Amar Rabba Bar Yonatan Marbi Yahiel, Arsan Yafel Ajole. Este Jajam dijo que el Arsan es muy bueno para la persona que está enferma. ¿Qué quiere decir? Una mujer que está embarazada, normalmente su cuerpo cambia y no se siente de manera completamente sana. Por lo tanto, se la puede considerar como una persona enferma.
Este jajam nos enseñó que el arzán es muy bueno para una persona que está enferma, lo alimenta, le da fuerzas, a modo de energizante y vitamínico, complejo vitamínico. Y esto es lo que hacían las mujeres embarazadas en aquella época, consumir este producto. De acuerdo, sí, las distintas explicaciones, hay arzán, hay zered, los dos que nombramos anteriormente, son alimentos hechos a base de grano de trigo, cortado, también no sería transformado ni en granos, ni tampoco hecho en harina, sino en pedacitos, en trocitos, en 4 o 5 trocitos cortaban el grano de trigo y con eso hacían toda una preparación alimenticia muy importante. Esto consumía la mujer embarazada. Y sobre esto dijo el Bishmael ben Kimhit, que su madre tenía el mejor zered o el mejor arzán, más que el resto de todas las mujeres, y por eso él nació tan grande, en base a la alimentación que tuvo la madre de él mientras estaba embarazada de él. Vejica de hambre, Beshichbat Zera. Y aquí les dijeron que aquí la intención del Bishmael ben Kimhit no fue sobre la alimentación que tuvo la madre, lo que provocó que crezca con un cuerpo y tamaños más de lo normal, sino la diferencia se encontraba en el Shichbat Zera, en los espermas, en el espermatozoide que insertó el padre dentro de su madre. Y como enseñó Rabbi Abu, Rabbi Abu preguntó una contradicción en los Pesukim. Ketiv, por un lado está escrito Batazreni Haylam Milhama. Así dijo David Amelech. Tú, Boreolam, Tazreni Haylam Milhama. Me diste fuerza para ir a la guerra. Pero previo a eso dijo Batazreni. Uchtiv, Ham Azreni Haylam Milhama. Y por otro lado, en Tehilim, donde repite prácticamente las mismas palabras de cántico y alabanza a Boreolam, cambia y dice Ham Azereni. Ham Azereni aparentemente viene de Ezor, de darle Ozer y Israel Bigurá, que le da fuerza, encintarse y acomodarse, estar preparado fuertemente. Por lo tanto, Batazereni es la Shonzería, es de aventar, que lanzaban los granos de trigo con la cascarilla hacia el aire para que el viento vuele la cascarilla y se pueda rescatar el grano limpio. Entonces, ¿qué son estas dos expresiones distintas? Amar David dijo David delante de Boreolam, Boreolam, Zeritani Vezeraztani. Tú, Boreolam, me has seleccionado, así como al aventar, como acabamos de explicar, se limpia y se toma lo más selecto que es el grano y se descarta con el viento la cascarilla. Si también tú, Boreolam, has seleccionado del Zera, de todo el semen que mi padre depositó en el vientre de mi madre, el mejor esperma, y además Bezerastani, y además de eso, también dentro de ese mismo esperma has tomado lo más selecto de él, es decir, lo selecto de lo selecto, para que salga yo y tener fuerza para ir a la guerra frente al enemigo. Así le dijo David Amelech a Boreolam. Aquí también la intención del Bishmael ben Kimhit fue, refiriéndose al Zered, se refirió a la Zera, al semen, al espermatozoide, que Boreolam tomó los más selectos que estuvo aquí para que él salga fuerte y con gran dimensión. Así contaron sobre el Bishmael ben Kimhit. En una oportunidad, él siendo Cohen Gadol y haciendo la abodá por algún inconveniente, fuerza mayor, de acuerdo a las fuentes del Yerushalmi, el Talmud jerosolimitano, se refería a un rey de los Goim que pidió y exigió hablar con él. Entonces él tuvo que salir para hablar con él, Bashuk, en el mercado. Hablando con este rey, el Goy, de acuerdo a los Jajamim, es fuente de impureza, es considerado Tametum Ad Zab, es considerado como una persona que está impuro con impureza de secreción prostática.
Por lo tanto, la saliva de él también es fuente de impureza y contagia a la persona. Este goy, este gentil, hablando con el Cohen Gadol, salió saliva de él y cayó sobre la ropa del Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol, al estar sosteniéndola y transportándola, se impurificó automáticamente. Esto es lo que dice aquí, salió una especie de gotita de la boca de este gentil al Begadab, sobre las ropas del Cohen Gadol, y purificándolo. Y quien lo reemplazó fue su hermano Yishbab, haciendo de Cohen Gadol en su lugar. Y por lo tanto su madre, Kimhit, tuvo el mérito en un mismo día de ver a dos hijos de ella vestidos con ropas de Cohen Gadol. Así también contaron en una otra oportunidad, también con respecto al Bishmael ben Kimhit, una situación similar, que tuvo que hablar con una persona fuera del Bet HaMikdash, también del Yom Kippur, vestido con ropa de Cohen Gadol, allí también pasó similar, que algo de saliva del goy cayó sobre la ropa de Cohen Gadol, y otro hermano en esta situación fue quien lo reemplazó, su hermano Yosef, y obró como Cohen Gadol. Y vio también la madre de ellos, dos Kohanim Gedolim de sus hijos en un mismo día. Tanu Rabbanan. Así nos enseñaron nuestros Jajamim con respecto a esta gran dama, Kimhit, que vimos que tuvo el mérito de tener ya 3 hijos Kohanim Gedolim, de acuerdo a los distintos acontecimientos, el Ishmael ben Kimhit, Yishbab, y ahora también a Yosef. Y nos dice así, Shiv'a banim ayula le Kimhit, 7 hijos varones tuvo esta mujer estratégica, esta Kimhit, y los 7 oficiaron en algún momento como Kohanim Gedolim. Y no es la intención decir que murió uno y lo tuvo que reemplazar el otro, y murió el otro y después reemplazó el tercero, etc. Ya que si esa hubiese sido la situación, entonces no sería ninguna alabanza, ninguna grandiosidad, sino al revés. Podríamos verlo como una maldición, el hecho de que le morían todos sus hijos, y ella vio fallecer a todos sus hijos y que tuvieron que ser sustituidos por otro hijo de ella, sino por distintos acontecimientos, situaciones, quizás alguno viajó, el otro estaba impuro, de una manera u otra, los 7 terminaron trabajando como Kohanim Gedolim, así como vimos estas dos situaciones que provocó que otros hijos tengan que intervenir, así aparentemente se dio que otros hijos también tuvieron que intervenir, y en la práctica sus 7 hijos se vistieron con la investidura del Cohen Gadol. Amrula Jajamim, le dijeron los Jajamim, ¿qué has hecho tú para ser merecedora de algo tan grande como esto? Amralahem le dijo a ellos, mi amai lo raú korot beti kir'esi ali. En mi vida, desde que yo tengo uso de razón, las vigas de mi casa, el techo de mi casa, incluso en el lugar más íntimo, nunca llegó a ver las trenzas de mi cabellera. Es decir, que esta mujer era extremadamente cuidadosa con el tzeniut, con el recato, y cubría su pelo dentro de su casa, en todo momento, y bajo ninguna circunstancia quedó el pelo de ella al descubierto adentro de su casa, incluso, a punto tal que pudo atestiguar que nunca el techo de su casa llegó a conocer el cabello de ella. Por este mérito del recato, entendía ella que fue merecedora de algo así, no veía otra conducta que ella tenga que podía justificar un mérito tan grande. Y hasta allí nos agrega que está escrito, el pasuk dice, toda mujer honorable, Bat Melech, hija de un rey, como las Benot Israel, las hijas de Israel que son hijas de Boreolam, Perima, tiene que estar adentro, no exponerse, no mostrarse, tienen que ser recatadas. Traducción literal, sus ropas serán
tejidas con oro, pero hacen de allá, por mérito, aquella se mantiene adentro, oculta y recatada, tiene el mérito de ver hijos que se vistan con las ropas de oro, que son las ropas y vestimentas del Kohen Gadol. Y por eso ella entendía que este fue su mérito. Sin embargo, los Jajamim aparentemente no compartieron que este era el único mérito que tenía. Amrula le dijeron, muchas mujeres también se comportaron de esa manera y no tuvieron semejante mérito. Aquí, evidentemente, hay algo más que has agregado tú personalmente para ser meritoria. Lamentablemente, la Gemara no nos cuenta cuál era el otro secreto que tenía esta tzadeket, Kimhit, que la hizo merecedora de tener todos sus hijos Kohanim Gedolim. Y ahora, luego que la Gemara terminó de cerrar este paréntesis refiriendo a Rabbi Ishmael ben Kimhit, y entendimos que el Ketoret que había que hacer en Yom Kippur lo colocaban en este kaf, en este recipiente, tomando, como dijimos, las brasas con la mano derecha en la pala y el recipiente del Ketoret en la mano izquierda. La Gemara continúa analizando el detalle que dijo la Mishnah, que era Melohofnab, que tenía que llenar las palmas de su mano con el Ketoret. Nos dice así, cuando la Torah nos habla de la minha, de la ofrenda de sémola que se hacía convencionalmente a lo largo de todo el año y todos los días, tanto con la ofrenda del tamid como cualquier particular que hacía sus donaciones, la Torah, al hablar de las donaciones de minha, de ofrendas de harina, farináceas, que trae la persona, que no eran realmente harina, eran sémola, eran granos más grandes, no estaban molidos y transformados en harina, la Torah dice, para separar. Esto funcionaba de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una minja que estaba hecha solamente de sémola, de trigo obviamente, con el aceite de oliva y también leboná, unas hojitas, ¿sí?, de una hierba específica. La manera correcta que nos dice la Torah de realizarla es traer la medida que dijo que es una asirita efa, la medida estándar es 1/10 de una efa, traía esa medida y el Cohen tomaba una kemitzá. Pasú dice, y va a separar de la minja bekumcho con su puñado, de la sémola y del aceite de oliva. Eso lo colocaba en otro recipiente normalmente, y esa kemitzá, ese puñadito, lo tenían que subir arriba del mizbeach y quemarlo. Todo el resto, lo que llamamos sheyarea minja, el restante o sobrante de la minja, quedaba para consumo de los kohanim. Ahora, no vamos a entrar en detalles, hay un tratado entero, llamado Menahot, sobre los detalles y características de todas las leyes referentes a esto, pero no todas eran de sémola. Había algunas que se formaban masas, se las horneaba, se las freía, se las tostaba. Hay distintos modelos, pero también ellos eran trozados después de hacerlos y teniendo todos los trocitos había que hacer este mismo proceso, una kemitzá, colocar el recipiente, se quemaba eso arriba del mizbeach y el resto era para consumo de los kohanim. Y la Gemara analiza ahora lo siguiente. La Torah dice que va a tomar con su puñadito, bekumcho, con el puñado de él, del Cohen, ¿sí?, que esté ocupándose. Aprendieron de ahí los Jajamim, no se puede fabricar un vasito medidor para la mitzvah de kemitzá. Podríamos decir, esta es la medida, esto es un comet, esto es un puñadito, un vasito de este tamaño. Muy bien, cuando viene la mitzvah, llenamos el vasito, es suficiente. No, señor. La Torah exige que sea bekumcho, que sea con su puñadito. No se puede utilizar un vaso, un recipiente medidor para la kemitzá. Y vaya leum. La duda que surgió en el Betamidrash es sobre Yom Kippur. Aquí dijimos que el Kohen Gadol, la Torah exige que llene sus 2 palmas con el Ketoret. Podemos hacer
o fabricar un vaso medidor para el Ketoret de Yom Kippur, allí con respecto a la minja convencional, no se puede, porque la Torah dice que utilice el puñadito de él. Tiene que ser el puñado de él, es el puñado de él. Amarajá, lo que tiene Jovna, pero aquí que la Torah no dice, va a agarrar con sus palmas en la Melojofnav que todo también de acá, sino dice, lo que llenen las palmas, o lo que llenen sus palmas, la de todos los Kohanim, que llenen sus palmas de Ketoret, eso es lo que tienen que llevar. Quizás se puede utilizar un vaso, un recipiente, con una medida estándar que es similar a lo que llenan las palmas las personas. O Dilma, Yadif Melo, o quizás, no, quizás, si bien no tenemos aquí palabras que nos indiquen que tiene que ser específicamente con sus puños, con sus palmas, para ser más preciso, pero aprendemos de lo que está escrito acá, Melojofnav. Y con respecto a la minja está escrito Melokumtso, lo que llena un puñadito. Entonces, si hacemos que se llama Melokumtso con Melojofnav, entonces se aplicaría la misma halajá. Y así como allí, en la minja convencional, tiene que ser únicamente con el puñadito de él, también aquí, únicamente con las palmas del colgador. ¿Cómo es esto? Tashema, Bekaja y Tamid Data. Además, quiero aprender de una aclaración de nuestra Mishnah, que dijo 3 palabritas, luego de decirnos la Mishnah nuestra, que llenaban sus palmas, el grande con palmas grandes, el pequeño con palmas pequeñas, Bekaj y Tamid Data, que es, y así era su medida. Esta nota aclaratoria que hace la Mishnah aparentemente está fuera de lugar y no tiene ningún sentido. ¿Acaso, Mai, qué se refiere? Lab, Shimratzala Asot, Midda. O sea, ¿acaso no quiere enseñarnos? Y esta era la medida. Puede tomar un recipiente con esa medida y suficiente. ¿No es eso acaso lo que nos quiso enseñar nuestra Mishnah? Y entonces vemos perfectamente en que Yom Kippur sí se puede realizar un recipiente para llenarlo con el Ketoret y no necesitamos que el Kohen Gadol específicamente llene sus manos. Y se llamará lo Ajikama. No, señor, no es esa la intención de nuestra Mishnah. Bekaja ya Joser Bejofnav Lifnim. Sino, lo quiso decir, y así va a ser la misma medida que él va a tener que utilizar adentro. Lo que él ahora, afuera, llenó sus 2 manos con Ketoret, Kaja y Damid Data, así va a ser la misma medida, la misma modalidad que va a tener que hacer adentro en el Kodesh HaKodashim. Va a volver a llenar sus 2 palmas y vertir sobre los carbones, sobre las brasas, para hacer el Ketoret. A eso se refiere cuando dice Bekaja y Tamid Data. Esa es la medida que tiene que utilizar, la manera, la forma que tiene que utilizar también luego adentro. Inamé. Entonces aprendemos de aquí, Jofen, de Joser, de Jofen, que en el servicio en Yom Kippur tiene 2 veces menos Jofran, 2 veces llenaba sus palmas, al principio y luego adentro también en el Kodesh HaKodashim, cosa que la Gemara más adelante plantea y duda si esa era la manera de obrar. De acuerdo a la interpretación que estamos dándole a nuestra Mishnah, claramente nuestra Mishnah está diciendo Bekaja y Tamid Data, así tiene que hacer, tiene que volver a llenar sus palmas. Entonces, ¿por qué la Gemara dudó más adelante? Dilma, es verdad, pero no se puede dar como prueba. Quizá la Mishnah nos está diciendo que puede hacer un vaso medidor, es verdad, quizás está diciendo, pero quizás no está diciendo eso. Entonces no podemos aprender. Tú así preguntaste si tiene que volver a llenarse las palmas con Ketoret en el Kodesh HaKodashim. Puede ser que sí. Puede ser que sí, que tenga que volver a hacerlo. Como puede ser que no. Porque lo que dice aquí, Kaja y Tamid Data, se puede interpretar que viene justamente a recalcarnos eso, como que no. Y dame, se lo yasal, se lo yatire. Si no, podemos decir que cuando dijo nuestra Mishnah, Kaja y Tamid Data, esa es la medida, nos viene a decir que una vez que llenó sus palmas, esa misma cantidad que tiene en sus palmas,
y la que va a tener que utilizar después. No puede agregársele a eso ni una pizca, ni perderse de eso una pizca. De agregarse algo o perderse algo, ya no puede utilizar ese ketoret. Eso es lo que se refirió a esta Mishnah cuando dijo kaj aitamidata. Pero en la práctica, que nosotros podamos hacer un vaso medidor para tomar el ketoret, no tenemos aquí ninguna prueba a favor, ni tampoco nada que pueda refutarlo y decirnos que esté prohibido. Por lo tanto, queda a modo de duda y vamos a dejar de la manera más exigente que solo lo haga con sus propias palmas.